no se ha perdido y esa necesidad no se ha perdido. ¿Aura? ¿Aura? Sí, dime. ¿Aura? ¿No? Bajo la mano. Bueno, yo no continúo hasta que ustedes activa, propositiva y valientemente me digan, vamos nosotros. ¿Aló? ¿Aló? Hola, profe. Yo no continúo hasta que ustedes me digan, Alejandra, ya que estás ahí. No, profe, no, yo no, es que me ¿Por da, qué no? no, es que me da angustia que usted dice aló y nadie le responde. Pero Fauri está muy activo. A Entonces, ver, Fauri, Fauri, ya. ¿puedes defender el orgullo de tu equipo? Profe, qué pena no haberle respondido, es que mi computador se puso todo lento, Ajá. pero déjeme también, como la profe Alejandra, reviso lo que colocamos porque no me Bueno, acuerdo y ya le levanto la mano. Fauri no tiene audio. Mm, ¿Te puedes conectar por el celular, Fauri? Fauri, ok, pero si algo te puedes conectar por el celular. Mm, si no tienen audio por alguna razón, no les creo que no tengan audio porque seguramente tienen un celular. Eh, Pueden llamar al... Ah, pero el vínculo de acceso para cada uno es distinto. Ahí en la... Aquí, si se les ofrece, Fabric. Aquí hay en estos puntitos el celular. ¿Cómo? El celular en una reunión de trabajo. ¿Qué? El celular en una reunión de trabajo. El celular. ¿Estás en una reunión de trabajo en este momento? Es otro pecado, ¿no? De la educación en línea y de la pandemia, ¿no? Nos tiene multitarea. Entonces, estamos en una clase y estamos en una reunión y estamos en... Y eso está malo para la salud mental. No, lo que pasa, muchachos, es que yo ponerme aquí a hablar solo, pues si quieren les hago una presentación, salimos rápido de esto. Vean, cuando aquí, ustedes dan aquí, usar un teléfono para el audio y aquí les da un número y un PIN a cuando se los pida y ustedes pueden hablar por teléfono. Pero si están en una reunión dentro del celular al mismo tiempo, es porque no han sido responsables con su propio proceso educativo, porque entonces están, o con la reunión de trabajo, porque entonces están pues en dos cosas al mismo tiempo y eso, por lo menos a un nivel activo, no les permite optimizar pues ese tiempo que tienen ahí. Bueno, entonces, en Profe, vista de que, ¿sí? pues lo que pasa es que, claro, nosotros habíamos construido después otra cosa. Ella, ay, Ana, ya llegaste. Hola, buenos días, qué pena, apenas me conecto. Pero ¿qué Anita, tiene que ver Ana? O sea, todos deberían ser... no, porque ya Sí. no está conmigo y claro, es que ahí me perdí porque nosotros teníamos un documento de trabajo y cuando empecé a leer el drive, habían cambiado. Por eso le pedí que, Anita, es que el profe, ¿tú puedes presentar el trabajo? Sí, dame un segundo, por favor. Sí ve, profe, sí ve, espéreme. No hace falta presentarlo, ¿no? Porque yo lo voy a leer
yo lo que voy a hacer es dialogar con ustedes para hacer una Ok. realimentación, para que todos comprendamos qué puede servir y qué no puede servir dentro de un proceso ludificado. Ah, Eh, Vale, pero, profe. pero, ¿qué les digo? No es que hay que esperar a Ana, ¿no? Eso ya es no, bandera roja. no, pero es que yo ahí en serio, nosotros tenemos un documento que construimos y teníamos cosas, sino que ahí me confundí porque ahí había unos puntos que yo no lo tenía claro. Por eso le dije, regáleme un segundo. ¿No, no está aquí? ¿No está en esta hojita de aquí? Sí, lo que pasa es que el ejercicio de la semana pasada alcanzamos a avanzar en parte del ejercicio. Se construyó un documento borrador y Ah, ok. digamos que de acuerdo a ese documento se hicieron algunos ajustes ahí en la tablita. Es ese. Ok. Pero entonces, ¿leo la tablita o leo el documento borrador? No, No, la tabla está ahí. Ah, bueno, listo. Bien, entonces voy a interactuar con ustedes. Miren, aquí porque yo tengo muy poquito tiempo con ustedes, o sea, son 3 sesiones que tuvimos. Pero paréntesis pedagógico, ¿no? Esto que estoy haciendo aquí también, o sea, uno en últimas, ludificación y estrategias activas, en últimas uno lo que está haciendo es tratando de proponer espacios de aprendizaje participativo. O sea, tu aula se debe convertir, no porque se diga, sino porque se ve y se actúa en un espacio de aprendizaje participativo, en un Learning Participatory Environment, que eso tiene una serie de características. ¿Sí? Esta no es una clase de LPS. Sin embargo, es otra de los paradigmas de la educación que sería bueno que ustedes aprendieran, que son los PLEs, los Participatory Learning Environments, que tienen una serie de características, ¿no? Dentro de las cuales está la responsabilidad compartida y la colaboración activa. Esto que estoy haciendo con ustedes es una terapia de choque, que hay que hacerla, ¿sí? El espacio de uno, por la pura naturaleza transparente de lo que está sucediendo y lo que suele suceder en la relación profesor, estudiante, recursos educativos, entorno, debe configurar un entorno de aprendizaje participativo. Y para eso siempre es muy bueno entrar en terapia de choque con los estudiantes, porque ¿qué pasa? Tanto ustedes como yo no fuimos formados en espacios de aprendizaje participativos en general. Habrá algunos espacios que sí, algunas personas que sí. Pero lo cierto es que la regla en general en la educación superior no es que los espacios sean espacios de aprendizaje participativos. Los espacios de aprendizaje tienden a ser pasivos, donde es el profesor el centro del proceso educativo y es el orientador de absolutamente todo. Entonces, yo bien me puedo sentar aquí, colocar una presentación y empezar a hablar de la presentación, queda grabada y luego ustedes vienen. Eso configura, digamos, eso vuelve perezoso al estudiante, porque entonces no se siente naturalmente una pieza responsable e importante del proceso educativo. Entonces, por eso es que cuadran reuniones en la misma hora de clase, ven el partido, están en clase, hacen otras cosas, porque como yo no tengo mucho papel ahí, aquí porque yo solamente es mi última sesión, pero cuando ustedes empiezan a construir terapias de choque, por ejemplo, es una terapia de choque, yo decirles a ustedes, yo no continúo hasta que ustedes se presenten. Solo hasta pena da, hasta vergüenza. Como que, uy, ¿qué era? Eso empieza a hacer mover al estudiante. Al punto de que cuando ya los estudiantes llegan al espacio de ustedes, a la formación, a la clase de ustedes, al horario de ustedes, ellos ya saben que son activos, a menos que pasen excepciones, ¿no? Cosas pasan, pero en principio todos son participantes responsables del proceso participativo y entonces ese tipo de cosas no se repiten porque ya saben que tienen que responder y que el profesor no estará solo. Entonces, pequeño paréntesis, pequeño tip pedagógico para que también lo apliquen en sus aulas. Volviendo acá entonces, ¿cuál es el de ustedes, Alejandra? Para que lo revisemos y hagamos una realimentación sobre él y veamos la necesidad de construir ciertos elementos que forman parte importante del proceso ludificado. ¿Cuál es el de ustedes? Majestuosos, El profe. primero. Listo. ¿Está hecho con IA? Sí, nos apoyamos en la inteligencia, pero obviamente revisamos los apuntes de la clase pasada. Ok. No hay problema, ¿vale? Aquí, por lo menos en esta aula mía, no hay problema en utilizar la inteligencia artificial, pero hay que saberlo usar. Entonces, hay que saberlo usar al punto de que te está ayudando a redactar algo que tú igual redactarías de manera operativa, pero no que te quite la creatividad. Es decir, no que, o
o sea, la persona creativa en el proceso del uso de la IA eres tú, y la máquina tiene que ser la operativa, y lo que te está ayudando a hacer es cosas que tú igual harías, pero te demorarías más. ¿Por qué les digo que la parte creativa no? Porque si ustedes delegan la parte creativa en la máquina, si ustedes delegan la parte operativa no hay problema, porque el resultado va a ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, redactar un párrafo, el resultado va a ser el mismo. Pero la parte creativa es la que una vez lo que la IA haya creado, es lo que se debe justificar. Y la justificación, luego hablamos de evaluación en la era de la inteligencia artificial, la justificación es el mecanismo por el cual nosotros, en la época de la realidad de la inteligencia artificial, podemos nosotros observar el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Es la justificación, o sea, es un nivel más alto dentro de la taxonomía de Bloom. Entonces, yo por ejemplo siempre digo, úsela, pero en el momento en el que yo le pida justificar a usted, usted es incapacidad de justificar. ¿Sí? Vamos a ver. El profesor que ellos eligieron, los majestuosos, recordando, era la profesora Laura Camila Estrada, que es una profesora de enfermería, es una enfermera que está en estrategias humanizantes en salud, y el objetivo es incorporar la ética y la dignidad humana en la atención directa al paciente, cosa que es muy importante en el trabajo del enfermero. Pero ellos no perciben la relevancia de los conceptos humanísticos frente a los técnicos. Miren, puede ser un caso de uso muy, muy generalizado, ¿no? Puede hacer que las personas vean los conceptos humanísticos como carreta, como relleno, porque el objetivo mío es saber administrar unos fármacos, saber dirigir un equipo de auxiliares, reconocer los riesgos del paciente dentro de la tabla y de los lineamientos de la institución, de acuerdo con el ministerio, entre otras cosas. Pero cuando yo ya empiezo a hablar de conceptos humanísticos, no, eso es carreta, eso es fácil, o eso es irrelevante. Entonces, lo que tiene la profesora Laura Camila es un problema en el modelo RCS de la relevancia. El trabajo de las majestuosas en esta tarea era hacer un primer esbozo de una actividad ludificada que incrementara el factor relevancia en los estudiantes. Vamos a ver qué propusieron las majestuosas. Entonces, lo primero era el objetivo instruccional bien definido. Dice, al finalizar la actividad, los estudiantes serán capaces de relacionar los principios de humanización del cuidado, la dignidad, la empatía, la autonomía y la interculturalidad con sus metas personales y profesionales, argumentando cómo estos principios son fundamentales para su futuro desempeño en escenarios reales de vacunación y atención en salud. Ok, a mí el objetivo me parece bien, solamente que en términos de estructura está muy bien definido. En términos de profundidad hay que ver una cosa con ¿no? Observen que yo pensé, porque no soy experto en enfermería, pero no veo una relación clara entre la preocupación de la profesora y el objetivo instruccional. Pongan atención. Aquí dice, me parece muy bien redactado, pero miren que bien redactado no quiere decir está perfecto, ¿no? Porque hoy en día la IA te lo redacta perfectamente, pero no necesariamente responde a la pregunta. En esta actividad, los estudiantes van a relacionar los principios de humanización del cuidado con sus metas personales y profesionales. O sea, lo que van a lograr es efectivamente que el estudiante conecte esos principios de humanización, de dignidad, empatía, autonomía, interculturalidad, con ellos mismos. Sin embargo, la preocupación era que no se conectaban los conceptos humanísticos con los técnicos. Si bien esto es muy importante y me parece que está bien, o sea, lo dejamos pasar, hay que ver que este objetivo no respondió a la preocupación original, que era lo que yo esperaba que me dijeran. Al finalizar la actividad, los estudiantes serán capaces de relacionar los principios de humanización del cuidado con los elementos técnicos del tratamiento, relacionándolos con sus metas personales. Entonces yo le colocaría esa sugerencia aquí, porque
lo llamo así, elementos técnicos, no sé cómo se llaman. Profe, de pronto no quedó ahí en el objetivo, pero ya digamos que en la descripción de la actividad, digamos que nosotros nos enfocamos en la parte del concepto de humanización en vacunación, ¿sí? Entonces, digamos que en la parte ya de la descripción del documento, lo que se espera es que los estudiantes, bueno, primero hagan un ejercicio de reflexión, entendiendo, como usted lo manifestaba, que la relevancia tenía que ver con las metas, los propósitos personales y profesionales del estudiante, y también identificar su proceso de aprendizaje que era diferente al de los otros pues, compañeros o otros estudiantes. Y que ellos pudieran como relacionar, digamos, como ese concepto de humanización frente ya a unas atenciones propias de enfermería, en este caso la vacunación. La vacunación, Y lo que se pretende exactamente es inicialmente hacer como un ejercicio de preguntas reflexionando frente a, bueno, ¿por qué decidió estudiar enfermería? ¿Por qué está ahí, como tú lo mencionabas en la clase pasada? Y que de acuerdo a eso, bueno, cuál es como él se ve a futuro como profesional de enfermería y de acuerdo a ello como que pueda interiorizar ese concepto y luego realizar unos ejercicios o unas situaciones clínicas frente a vacunación reales, como por ejemplo el caso de que nos llegue un padre de familia con un niño preocupado que no desea vacunar al niño porque le ha manifestado que las vacunas, bueno, pueden matar, por ejemplo, o que tienen unos efectos secundarios complejos. Entonces, digamos que para desvirtuar todos esos mitos, enfrentarse, digamos, como a diferentes situaciones que se pueden presentar, en este caso en vacunación, para que ellos de alguna manera, pues, sientan que eso les puede pasar, ¿cierto? A futuro ellos, cómo van, digamos, que de alguna manera a resolver estas situaciones, ¿sí? Y que esto lo Eso. puedan también, digamos, que relacionar, esto también, digamos, como, bueno, relacionar los conceptos técnicos de vacunación versus también los conceptos de humanización, en donde ante cada uno de estos casos ellos puedan analizar la empatía, la parte del compromiso, la responsabilidad, y que eso también lo puedan analizar desde su rol como profesional también, ¿sí? Es decir, como entrelazar el concepto humanístico, el tema técnico de vacunación, pero también esto como ellos lo pueden interiorizar desde la parte personal y profesional para que ellos puedan ver como esa relación, esa motivación entre las dos cosas. Es más o menos como la idea. Ok, listo. Me parece genial porque se ve que lo tenés clarísimo. Sí, espero que los demás compañeras también. Hay que colocarlo dentro del objetivo instruccional para que quede claro para orientar toda la actividad, ¿vale? Porque sí, es una tripartita, ¿no? Es un triángulo. Está lo humanístico, lo técnico y las metas profesionales. Y en el objetivo no se había involucrado esto. Hay una cosa que me toca mucho ahí, que es una de las innovaciones más hermosas que yo he visto. Yo imagino que tú has visto, Ana María, la mandala de la luna gestante, ¿no? Ana María. La mandala, no. ¿No? Alejandra, ¿la has visto? Sí, es la de la profe Lisa, ¿no? La Sí. profe Lisa, dentro del curso de innovaciones educativas, creó la mandala de la luna gestante. Para los que no la conozcan, es una actividad en la que los aprendices de enfermería, los estudiantes de enfermería, desarrollan una propuesta artística plástica, pero también con materiales orgánicos, donde ellos representan desde su cosmovisión, desde su corazón y desde su expresión artística, las fases de la gestación de la madre gestante. La importancia que los elementos técnicos tienen, que entiendo yo, según lo que esa es de las innovaciones más bonitas que yo he visto dentro de nuestros procesos del diplomado, que era, pues porque tradicionalmente es un esquema, ¿no? Es un esquema muy frío, por decirlo de alguna manera, dentro de un libro en el que pues están las fases, ¿no? Y las consecuencias que tienen la gestación dentro de la madre, la respiración, la presión, bueno, todos los elementos técnicos. Pero la mandala de una gestante, y al ver yo las creaciones de cada uno de los estudiantes, yo decía, claro, o sea, esto no se les olvida nunca, porque ya no fue un gráfico por ahí todo aburrido en un libro, sino que fue la expresión, la reexpresión de cada uno de ellos, desde sus cosmovisiones y de las cosmovisiones de la madre, que genera inmediatamente una conexión entre los elementos humanísticos de la madre y los elementos técnicos a través de mi propia comprensión como ser humano. O sea, ese es un referente muy importante que les doy a ustedes para este trabajo, porque ese tipo de cosas, aunque eso no necesariamente fue ludificado, ¿sí? Digamos que
no es una actividad ludificada, es una actividad muy hermosa que conecta mucho con esta que estamos viendo aquí. Vamos a ver lo que propusieron ustedes como una idea general en 3 párrafos. La actividad inicia con una narrativa denominada Mi propósito como enfermero. Cada estudiante recibe una credencial de aspirante a profesional de enfermería y debe construir su perfil personal respondiendo preguntas como ¿por qué decidí estudiar enfermería? ¿Qué tipo de profesional quiero ser? ¿Qué población me gustaría atender? ¿Qué impacto quiero generar en la vida de las personas? Ok, lo único, vas a irlo leyendo, pero yo lo veo ahí muy general, ¿sí? Como ustedes lo van a enfocar en la vacunación, o sea, es decir, esto para iniciar está bien, pero no debería quedarse ahí. No lo he leído completo, ¿no? Pero ahí tiene que haber un elemento, eso es la base, pero tiene que haber un elemento que conecte directamente con yo siento que aquí yo podría algún tipo de algún corazón o algo así, porque es algo que tiene que conectar muchísimo con lo que es importante para el estudiante en su relación con su futuro profesional, pero también con esa semilla del cuidado que es muy importante para los enfermeros, en la que se proyectan a la sociedad, ¿no? Y revisan cuál es el impacto que puede tener en la sociedad. Dice, los estudiantes se organizan en equipos y reciben diferentes misiones relacionadas con situaciones reales de vacunación humanizada. Ok, hay casos. Incluyen comunidades indígenas con dudas sobre las vacunas, padres preocupados por posibles efectos adversos, adultos mayores que manifiestan temor al procedimiento o familias con experiencias negativas. Listo, perfecto. O sea, hay misiones, hay casos creados con detalle, ¿no? O sea, no es la mamá mestiza de estrato 5 que está sumamente enteradísima de los beneficios de la vacunación, llega y no pasa nada. No, son casos difíciles dentro de los cuales habrá cosas que solucionar. Me encanta. Cada equipo debe resolver el caso aplicando a principios humanísticos y al finalizar explicar cómo esa situación se relaciona con el profesional que desean llegar a ser. La actividad concluye con la instrucción de un mapa de propósito profesional de los estudiantes. Ok, pero, bien, se deben resolver los casos. Listo. Como es una idea general, voy a asumir que todavía no se ha estructurado, pero aquí es importante recordar que si nosotros vamos a hacer una actividad, esta actividad tiene que tener una estructura, tiene que tener un reto, tiene que tener unas restricciones, tiene que tener algo que le permita al estudiante, primero divertirse solucionando este proceso dentro de un rol, en este caso sería pues ser un rol casi real, que ser un enfermero que está vacunando. Es que miren, yo sigo viendo aquí, mire, el equipo debe resolver el caso aplicando principios humanísticos, ¿ok? Y explicar cómo esa situación se relaciona con el profesional, ¿ok? Pero miren que no están 2 partes del triángulo, están los principios y la relación con el profesional que desean llegar a ser, y está cómo conectan los conceptos humanísticos. Miren que vuelvo al punto, o sea, lo que pasaba acá, ¿sí? Con sus metas personales y laborales. Me falta el tercer elemento, que es el aspecto técnico. Ese triángulo hay que completarlo. Lo que yo esperaría aquí es que el caso se solucione cuando tú relacionas un elemento técnico, que puede ser, por ejemplo, no sé, los efectos de las vacunas, voy a inventarme ahí, el elemento técnico, que yo tengo que ser consciente de cuáles son los posibles efectos de las vacunas, con el elemento humanístico, que es la empatía hacia el miedo, desconexión, incomprensión, mitos, como decías tú, y la solución que yo doy desde el fundamento teórico práctico a ese tipo de problemas y cómo eso impacta mi vida. Me falta el tercer elemento del triángulo. Y veo que dice resolver el caso. Ok, pero no veo todavía cómo durante este proceso ellos aprenden a encontrar esa relación. Solamente se les está, Alejandra. Profe, lo que pasa es que, bueno, lo que habíamos conversado inicialmente era, ¿cierto? O sea, los retos son como las misiones,
¿sí? Ujú. Estas misiones son esos casitos, por ejemplo, como ahí lo mencionábamos, el tema de la comunidad indígena, de los padres, de las comunidades religiosas. Bueno, ellos lo que tienen que tener, o sea, tienen que organizarse en esa misión. Usted sabe que cuando uno organiza un grupo deben haber como unos roles, ¿cierto? Pues no está explícito. Entonces, en esa misión, cada integrante del grupo asumirá un rol y cuando se les entrega la misión, cada uno tendrá que establecer como una estrategia, ¿ya? Para poder empezar a hacer esa correlación. De esa manera, ellos hacen un diálogo, hacen un trabajo en equipo que les permita dar respuesta al reto o a la misión a partir de varios elementos que cada uno de los integrantes ha compartido, ¿sí? Entonces, Ok, ahí nos hizo falta también especificar eso, creo. sí. Entonces, miren, primero me hablas de roles, listo, habría que involucrar la palabra roles. No estoy diciendo que aquí van a detallar toda la actividad, pero sí sería bueno colocar que ellos tienen unos roles y los roles tienen que diferenciarlos, ¿no? No solo en nombres, sino que algo tienen que hacer distinto. Cada rol tiene una importancia dentro del proceso. Ah, ok. Yo veo aquí que está clara la meta, pero es difícil entender cuáles son los indicadores de logro. Ahorita vamos a hablar de los indicadores de logro. Porque, por ejemplo, dice, resolver satisfactoriamente los desafíos propuestos. ¿Qué es satisfactorio? ¿Cuál es el indicador de logro que el estudiante tiene que reconocer para que sepa que efectivamente se resolvió satisfactoriamente? Aplicar al menos 3 principios humanísticos en cada caso. Ok, pero aquí hay otro elemento, ¿sí? Lo voy a colocar aquí. Eh, indicadores de logro, ¿sí? Aquí, 3 principios humanísticos en cada caso. Restringidos, ¿por qué? Porque el asunto es este. Si me dicen, aplica 3 principios humanísticos, pues yo aplico 3 principios humanísticos y cumplo con 3 principios humanísticos. Pero ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan? No sé. Algo en lo que me permita juzgar si efectivamente esa aplicación fue correcta. Relacionar cada decisión tomada con una meta profesional. Eso es un trabajo que hay que hacerlo, ¿sí? Pero aún así no tiene una decisión interesante, que es lo que vamos a ver también hoy. Que para poder cumplir con las tareas, necesito tomar decisiones interesantes. Pero si yo simplemente tomo una decisión tomada con una meta profesional personal, no hay hay decisión, pero no hay decisión interesante, porque pues yo soy libre de decir cualquier cosa que se relacione conmigo. Entonces no hace que yo me esfuerce en captar ese bagaje de metas profesionales personales con las decisiones tomadas, porque la verdad cualquier cosa puede ser buena. Y esto ya sería si cualquier cosa es buena, entonces ya es una cuestión de expresión, o sea, expresarlo. Entonces estamos diciendo que exprese, pero no lo estamos colocando dentro de un reto que le va a llevar a un aprendizaje perenne. Que no estoy diciendo que las expresiones no sean importantes, pero no son importantes. Y completar el mapa del propósito profesional estableciendo conexiones claras. Este sí me gustó esta parte, el mapa del propósito profesional. Ok, habría que diseñar, porque me gusta ese recorrido, porque miren que los recorridos, las colecciones son una forma de jugar, ¿sí? Los pasos, los niveles, los escenarios, los mundos son un elemento de los juegos que nos ayuda a ludificar muy bien. Entonces, ustedes cuando juegan Mario o cuando juegan juegos que tienen varias escenas, que tienen capítulos, el deseo de la persona es como ir completando cada uno siempre y cuando cada uno de esos nodos que conforman el mapa del propósito profesional tenga su propia serie de restricciones para poder cumplirlo, que no sea simplemente llenar por llenar, ¿sí? Eso es lo que diferencia una actividad ludificada de cualquier otra actividad. Ya previamente leí estos, creo que aquí hay unas reglas, eh, pero vuelven a adolecer, o bueno, no adolecer, están bien, ¿vale? Pero hace falta refinarlas en cuanto a que hay que colocar los indicadores de logro y las restricciones más claras para que los estudiantes puedan orientar su propia participación durante el proceso y que no todo dependa de reglas volátiles por parte del profesor. Entonces, por ejemplo,
Ninguna solución será válida si el equipo no explica cómo el principio humanístico utilizado contribuye al tipo de profesional que desean llegar a ser. Y vuelvo, ¿no? Si se dan cuenta, miren que desde el objetivo instruccional y pasando por cada una de las columnas, siempre nos faltó esto que yo puse aquí, en rojito. ¿Sí? O en, no sé cuál es el color. En este color. Porque, claro, siempre hablaba de los principios de organización y las metas personales. Eso pasa, como lo hicieron con IA, obviamente la IA maneja la misma estructura, pero me faltó siempre la tercera pata de la mesa, relacionar la parte técnica con la parte de urbanización para que ellos identifiquen ese elemento personal. Entonces, miren, ninguna solución será válida si el equipo no explica cómo el principio humanístico utilizado contribuye al tipo de profesional que desean llegar a ser. Pero ellos lo pueden hacer fácilmente. O sea, y es más, lo pueden seguir sintiendo como carreta, porque no han vivido, por ejemplo, el dolor que puede llegar a pasar cuando en una situación real sucede algo técnico que no se administra desde la parte humanística y entonces ellos no logran conectar con la relevancia en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, incluso ahora ya viendo aquí se me ocurriría? Debería haber un dolor. O sea, una de las cosas que nos permiten los juegos y las actividades ludificadas es que nos permiten sentir dolores, sentir sensaciones, sentir emociones, ¿sí? En entornos seguros. O sea, el juego es un entorno seguro. Entonces, este podría ser un lugar en el que nosotros podamos sentir dolor, ¿cierto? Dentro de la narrativa deberían haber puntos en los que, por ejemplo, el juego se pierde. O sea, ese paciente se fue, ese paciente te gritó, ese paciente te trató de satánico y en últimas el niño, hijo de ese cliente, pues, se murió. No sé, cosas así. O le dio un caso muy fuerte de tal cosa que le dejó tales y tales consecuencias porque tú no fuiste capaz de conectar esa empatía con esos elementos técnicos. Y como es un entorno seguro y luego ya lo sacamos de la burbuja mágica, ellos van a decir, uy, ojalá no me pase esto en la vida real. Entonces, lo que no podemos llegar a hacer nosotros es una actividad que se complete muy fácil, muy lineal, ¿no? Yo tengo que llenar en este documento, sí, esto es muy importante para mí. No, sino que lo vivan. Y las actividades ludificadas, a diferencia de otras actividades, son las que nos permiten precisamente hacer sentir esos dolores. De tal manera que, o sea, miren, suena chistoso, pero el dolor es una de las cosas que más nos lleva a entender la importancia de las cosas. O sea, cuando ya nos duele algo es que decimos, uy, debía haber hecho ejercicio. Cuando ya nos duele algo es que, uy, debía haber hecho esto. Qué importante es esto. Pues dentro de un entorno lúdico, sin que el dolor sea real, podemos llevar a tener esa sensación. Entonces, aquí, por ejemplo, me dicen, ninguna solución será válida si el equipo no explica cómo el principio humanístico utilizado. Sí, pero entonces yo cumplo explicándolo. No importa qué explicación dé, cumplo explicándolo. Hay que profundizarlo más. Esto aquí se requiere profundizar más para que no sea fácil. ¿Sí? Las respuestas basadas exclusivamente en procedimientos clínicos o protocolos de vacunación no obtendrán puntuación. Bueno, ok. También es fácil de concluir porque basta con decir cualquier cosa fuera de solo el protocolo para cumplir. Entonces la regla tiene que profundizarse más, pero está bien. Cada debería aportar una visión diferente basada en sus intereses profesionales, sus experiencias profesionales. Pero volvemos al punto. Sigue siendo muy fácil. O sea, esto es muy fácil. Yo ir y decir una visión diferente basada en intereses profesionales, cada uno va y la dice y cumple con ello. Entonces no hay una decisión interesante ahí, ¿sí? Aquí veo que tenemos que trabajar bien las decisiones interesantes. Hay un juego que no he podido comprar, paréntesis, que me llamó muchísimo la atención y que quiero comprar. Lo que pasa es un juego uruguayo. No me acuerdo cómo se llama. Sí, se llama El Abogado del Diablo. Entonces, es un juego que me pareció interesantísimo y es un juego muy, o sea, la premisa es muy fácil, o sea, incluso se podría imprimir. Yo pienso que uno podría modificar con esta mecánica. Básicamente, te dan una tarjeta y tienes que defender esa idea, aunque no estés de acuerdo con ella. Y hay un juez
que le da puntos a la persona que mejor argumentó, no necesariamente la que dijo algo verdadero. Entonces, por ejemplo, si a mí ya me colocan en esa mecánica, yo ya entro en una necesidad de experimentar, de pensar distinto, de recorrer otros aspectos de mi humanidad y de mi entendimiento de la enfermería para poder justificar algo, para poder dar una visión distinta, para poder ser abogado del diablo, en un entorno seguro, en un entorno en el que no necesariamente yo estoy pensando así. Entonces a mí me dicen, di tu interés. La persona escribe el interés. Y aunque lo hace y cumple, su decisión no es interesante, porque lo único que está haciendo es cumplir con decir su interés. Ahorita vamos a trabajar las decisiones interesantes para que ustedes vean por qué es necesario que la decisión sea interesante. Y lo interesante viene del reto, de que tiene que haber algún tipo de restricción o algún tipo de pensamiento alternativo que me lleve a mí a pensar de otra manera. En el caso, cada equipo podrá responder la pregunta, ¿por qué este aprendizaje es importante para mí como futuro? Lo mismo, vuelvo al mismo punto, ¿sí? Miren, al final, esta actividad, obviamente es un primer esbozo, pero miren que a todos yo estoy colocando decisión interesante, decisión interesante, decisión interesante, que creo que es lo que adolece esta idea. Al final ustedes hicieron una tarea que tiene unos puntos, ¿sí? Y claro, si los puntos son tan sencillos como yo decir mi experiencia, pues no hay nada que me lleve a mí a tomar una decisión interesante, a algo que me rete para yo aprender, practicar o fomentar esa actitud. Entonces, cada estudiante deberá seleccionar el caso con el que más se identifica y justificar su elección. Es igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues es que mi preferencia no es difícil, yo pues escojo una preferencia. Entonces, estas reglas hay que refinarlas muy bien, pero bueno, precisamente por eso estamos aprendiendo, ¿no? La actividad reconoce que los estudiantes constituyen un grupo heterogéneo con diferentes proyectos de vida, pero no se limita a enseñar conceptos. Sí, aquí pondría yo en duda que promueve la creatividad, ¿sí? De resto está muy bien, pero yo pondría en duda que está promoviendo la creatividad. La creatividad no se promueve cuando las preguntas son muy sencillas. La creatividad se promueve cuando me colocan restricciones a mi expresión, porque yo tengo que ver cómo me expreso dentro de esas restricciones. Pues si no me colocan restricciones, mis decisiones no serán interesantes. Si a mí me preguntan, ¿cuál es tu nombre? Yo digo, mi nombre es Hendris. Ok, ya, no hubo creatividad y cumplí, pero no hubo creatividad. Si a mí me preguntan, ¿por qué viniste a estudiar enfermería? Yo digo, hombre, porque yo quiero ayudar a la sociedad. Eso no es creativo, porque eso simplemente es responder una pregunta sin ningún tipo de restricción. Pero si a mí me dicen, oye, vas a ser el abogado del diablo en esta sesión y vas a defender a capa y espada el principio de los testigos de Jehová de que no aceptan una transfusión de sangre. Y vamos a ver qué pasa. Entonces yo ya ahí ya me salgo de mi zona de confort porque yo no creo eso, pero voy a entrar en los zapatos del testigo de Jehová a ver, pues, cómo conecto yo humanísticamente con esa persona, aún respetando los derechos a la salud que tienen los pacientes y sus familiares. Y eso es un reto que ya me pone a mí, bueno, ¿yo cómo voy a hacer si yo ni siquiera pienso eso? Las actividades ludificadas, a diferencia de cualquier otra actividad, nos permite hacer eso en un entorno seguro. Y eso es lo que vamos a poner hoy. Entonces, bueno, no voy a revisar los otros ya por cuestión de tiempo, pero en conclusión, Alejandra, ¿qué crees que habría que mejorar de la actividad de la actividad que ustedes propusieron aquí, para que quede mejor? Alejandra o Ana María. Uno, profe, yo estaba ahorita pues escuchándolo, claro, es que como sacarnos del contexto, ay, yo no sé, pero voy a utilizar una palabra que ahorita que lo escuché se me vino a la cabeza y era, o sea, tenemos que sacarnos de lo que está políticamente aceptado dentro de nuestra disciplina, ¿cierto? O sea, generar lo que usted está diciendo, o sea, que nos permita a nosotros como salirnos de lo habitual, de lo normal y que ahora sí, o sea, como que le genere a uno un conflicto interno y que uno diga, o sea, me estaba imaginando yo, por ejemplo, a llevar un caso, una misión a un tribunal de ética, pero resulta que el magistrado de ese tribunal de ética es corrupto. Entonces, o sea, sí me hago entender que uno
para poder ir avanzando, tenga que generar un conflicto interno para tomar esa decisión y decir por qué sí o por qué no. No sé si me hago explicar lo Sí, que... sí, ajá, me gustó la palabra, conflicto interno. Eso en ciencias de la educación se llama conflicto cognitivo. Esto no es ludificación, bueno, sí es ludificación porque bueno, es un concepto pedagógico y didáctico más general, ¿no? Pero el conflicto cognitivo eh, debería ser permanente en su proceso educativo. O sea, no debería haber proceso educativo en el que no haya conflicto cognitivo. Eh, la idea de su proceso educativo es que haya una disonancia en las estructuras mentales del estudiante para que aprenda. Que él diga, yo pensaba que esto era así, pero es así. Yo pensaba que esto estaba bien, pero no es así. Yo veo esto y digo, hoy, pero yo lo que he experimentado es otra cosa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Que la persona en los procesos activos reflexivos, ella misma empiece a generar y a reflejar su propio esquema cognitivo sobre lo que está teniendo enfrente. Los juegos son muy buenos. No existe ningún juego en el que no haya conflicto cognitivo. Todo juego, desde la lleva, el escondite, el Monopoly, el Uno. A mí me toca darle jueguitos así mal. Yo odio el Monopoly, odio el Uno, ¿no? Pero a veces me toca darles así porque como no han ido a jugar a mi café, no conocen otros juegos. Pero el conflicto cognitivo en todo juego está involucrado. Todo juego tiene conflicto cognitivo. Yo estoy jugando Jamie, ¿sí? Para los que no jugaron Jamie, era un juego que ya casi no se juega, que había un equipo que tenía que armar una torre. Es un juego que yo la verdad no sé si es tan famoso. Jamie. Así le decía yo en... Sí, Ajá, el que Jamie. los de calle, sí. Ajá, que un equipo tiene que armar unas pilas, ganas y arma unas pilas de piedras. Alexander, ya te voy a hablar. Y otros tienen que tratar de derribarlas con una pelota. El conflicto es, son muchas cosas al mismo tiempo, que es lo que hace el juego divertido, ¿no? Entonces, me muevo hacia acá, ¿qué tan alta está? ¿Dónde está mi compañero? ¿O estoy atento a defenderme de los balonazos? Porque tengo un conflicto cognitivo, tengo que decidir una cosa o la otra. Y es en ese repetir que la persona se vuelve experta, porque todo el tiempo está valorando varias variables hasta que sabe valorarlas lo más rápido posible. Lo mismo pasa, encuentre la analogía en su juego favorito, porque todo juego tiene de alguna manera un conflicto cognitivo. Nosotros, cuando no colocamos conflictos cognitivos, la actividad es tan sencilla que no genera un aprendizaje permanente. Entonces, por ejemplo, si me preguntan, ¿cuál es tu meta profesional? Ah, mi meta profesional está, ahí no hay conflicto cognitivo. Pero si a mí me dicen, te presento este caso, y aquí traigo a colación un ejemplo que trabajamos una vez con una profesora de semiología. Con la profesora, eso fue en pandemia, entonces con la profesora ella decía, pero yo cómo hago si no los puedo llevar al hospital por cuestión de sanidad y tal. ¿Cómo hago para que ellos se enfrenten? Le dije, mira, es una oportunidad de hacer cosas que en el espacio real del hospital no se pueden hacer. Porque en el espacio real del hospital tú no puedes controlar las situaciones socioculturales peligrosas y dolorosas que puedan ocurrir. Cambio en un entorno de juegos de roles, con ella trabajamos juegos de roles, sí se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, creamos una actividad en la que eventualmente, eso lo inspiramos de un juego que se llama Papers, Please, que es un videojuego. En este juego es impresionante. Es un juego que se trata, tú eres un agente de la aduana de un país comunista hubo recientemente un golpe de Estado, entonces hay mucha violencia. Y tu trabajo es tan sencillo como identificar el pasaporte de la persona y ver una serie de características. Y tú tienes un conflicto en que a ti te pagan por pasaporte bien revisado y tú tienes una mamá enferma, un hijo enfermo, tienes que darles de comer y al mismo tiempo el juego empieza a meterte en una narrativa poco a poco en el que te empiezas a meter en una red de trata de blancas. Y tú tienes que decidir entre ayudar a las mujeres que están siendo violentadas y a tu familia, rebelándote contra un régimen totalitario. El juego te da una serie de lecciones que yo creo que, por ejemplo, en términos de política pueden ser muy importantes, pero generan un conflicto cognitivo de yo qué haría en esa situación. Pues con esta profesora generamos en este curso de semiótica
una serie de situaciones en las que sí se iban a analizar pues, los exámenes, los síntomas y todo, y eventualmente a los profesores, a los estudiantes, se les iba a colocar señales de que una adolescente estaba siendo abusada por su tío, no me acuerdo por aquí. Y entonces yo no pude estar en la sesión donde se hizo eso, pero ella me contaba, claro, la reacción fue como que, uff, o sea, yo síntomas te sé, pero cuando ya llegó a una cuestión legal, ética, ¿qué se hace? No sabían. Y esa experiencia muy seguramente los llevó a reconocer lo que ojalá nunca les pase en el entorno, pero que les puede pasar. Entonces, la conclusión ahí es, miren, llevar a un estudiante a un conflicto cognitivo en el que se salga de su zona de confort y tenga que retraer conceptos previos, experiencias, habilidades y decisiones interesantes, es lo que hace que esa persona aprenda y la ludificación es una excusa para hacerlo. Entonces, conclusión. Alejandro. Hola, hola, buenos días. Súper, súper interesante ese concepto. Me gusta, o sea, quisiera como ver ahorita lo que está pasando en la política, ¿sí? Eh, Uno va al hospital y ve especialistas con muchísimos años de experiencia tratando como, digamos, mal a los de izquierda, ¿sí? Y en muchas ocasiones utilizan unos términos que uno dice, bueno, o sea, es un especialista con muchos años y digamos que trata así a quien piensa diferente, ¿sí? Uno lo ve en los estudiantes también, hay estudiantes que son de izquierda y derecha, entre ellos se tratan súper feo, ¿sí? Uno lo ve ahorita pues en el diario vivir con todas las personas. Uno se mete a redes sociales y esos son insultos y polarización y todo eso. Entonces, ese concepto de conflicto cognitivo realmente nos evidencia que hay muchísimo, muchísimo en lo que hay que trabajar, ¿sí? O sea, estamos en una sociedad realmente súper, súper, que nos falta, digamos, nos falta ponernos en el zapato del otro, ¿sí? Para ver cómo piensa el otro, o sea, no ir como siempre a ese conflicto y como que el otro es el que está equivocado y yo soy el que tengo la razón, sino como ponernos en el zapato de los otros. También lo he visto en los estudiantes de medicina. Pero una aclaración ahí. Aprovecho tu pausa para hacer una aclaración. El conflicto cognitivo no es entiendo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo, eso es una cosa que hay que trabajar entre las profesionales de la salud. Pero solamente para aclarar, para que no se me vayan con una idea que puede ser errada. El conflicto cognitivo no es un conflicto interpersonal, ¿no? O sea, el conflicto cognitivo no existe entre la izquierda y el derecha, el ateo y el cristiano, el protestante y el católico, no. El conflicto cognitivo es intrapersonal, o sea, el conflicto lo tiene la persona. O sea, no sé, para aclarar ahí, el conflicto cognitivo es una cuestión interna. Yo estoy teniendo un conflicto con mi propio esquema cognitivo porque lo estoy reacomodando. Estoy teniendo nueva información que me va a llevar a mí a necesariamente a forzar mi esquema cognitivo para cambiarlo. Y eso es aprendizaje. No se vayan con la idea Claro, de no, que pero, existe conflicto cognitivo interpersonal, sí, pero yo me refiero al sí, interpersonal. pero, o sea, sería interesante que esas personas que utilizan esos términos para referirse a las otras personas de sus corrientes políticas diferentes, como que internamente, ¿sí? Esa Lo persona tengan, se claro. ponga en los zapatos de la otra persona, Claro. ¿sí? Pero Ese es, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, pero el conflicto cognitivo cuesta. O sea, pensar duele. sí. Pensar duele, ¿vale? El conflicto cognitivo cuesta. Por eso la gran mayoría de personas no dudan de sus creencias, no se ponen a repensar sus posiciones, no hacen las paces con sus dolores, no hacen una reconstrucción de aquello que pasó en su vida y que los llevó a pensar una cosa, sino que lo aceptan y no solo lo aceptan, sino que lo defendemos. ¿Qué pasa? O sea, lo Profe, venga, defendemos a capa y espada. acláreme Entonces, algo porque con la aplicación, con lo que dijo el compañero me llegué a confundir un poco. Vamos a suponer que estamos en política. Yo entiendo lo que usted está explicando de la ludificación y del conflicto interno. Es, por ejemplo, si hablamos de política, suponemos que un ejemplo X, resulta que por mi trabajo me toca irme con determinado candidato político, pero yo no estoy de acuerdo con él, ¿sí? Entonces vamos a suponer, me toca irme con X candidato que es abogado, que es corrupto y que tiene una cantidad de cosas detrás de él, pero yo no quiero votar por él, pero me lo exigen. Entonces, cuando toca hablar, me toca decir, no, lo tengo que defender porque él va a hacer cosas muy positivas por la patria,
va a acabar la corrupción, va a acabar, pero internamente yo sé que para mí eso no es así. ¿Es lo que usted está queriendo decir? Me toca defender algo que no es lo que yo pienso y mi conflicto es interno en mí. ¿Es así? Lo que pasa es que ese ya sería otra clase, ¿no? Porque en este caso sería la vacunación, ¿vale? La atención humana en la vacunación. Si, no, aquí no estamos hablando de que las personas no tengan que cambiar de posiciones políticas, no. Pero en este caso sería algo así como que, por ejemplo, llega una persona y está en la sala ¿cómo se llama? Observación, cubículos, bueno, no sé, donde están como varios, ¿no? Como varios pacientes. Lo digo porque esta semana tuve a mi papá en el hospital y pues, uno ve cosas, ¿no? Y imagínense que entre un padre de familia, bueno, no, estábamos hablando de vacunación. Voy a tratar de dar el ejemplo en vacunación para no salirme de ahí. Imagínense que hay una zona de vacunación, ¿cierto? Y estoy tratando de inventarme el ejemplo aquí. Llega una persona a vacunarse y esa persona dice, esa persona tiene, por ejemplo, concepciones muy profundas sobre que esto lo está haciendo porque la obligaron de su trabajo, por decirlo, ¿vale? Pero que empieza a armar un escándalo, de alguna manera, con otras personas que están alrededor, a decir arengas de un determinado político, diciendo que él va a cambiar esto y va a destripar a, no sé, lo que sea. La cuestión es, ¿cuál es mi rol como enfermero jefe dentro de un proceso de vacunación en entender la ley, el orden, pero también los conceptos técnicos de la vacunación, cómo se justifica ella, pero también las cosmovisiones, las experiencias y el trato humano con esa persona que está teniendo esa actitud? Si a mí solo me dicen, ¿cuál es tu actitud? Yo voy y la lleno. Pero si a mí me dicen, defiende esa actitud, ponte en los zapatos de esa persona sin que necesariamente tengas que cambiar de pensamiento, ya empiezo yo en un conflicto cognitivo porque mi propia mente empieza en disonancia. Voy a decir cosas que no creo. Solamente por el objetivo de trabajar la empatía, de trabajar el fundamento legal, de trabajar el fundamento técnico de la vacunación. Porque ya mi mente ya no solamente va a ir y va a recorrer el camino de tú cómo te llamas, tú qué quieres, porque eso es muy sencillo. Si a mí me dicen tú qué quieres, yo voy y consulto en mi base cognitiva qué quiero y lo escribo en un papel y ya. Pero si a mí me dicen, ¿por qué crees que esa persona está diciendo lo que está diciendo? Juepucha, ahí ya me toca rearmar, me toca encontrar nuevos caminos neuronales para yo decir, bueno, yo me he puesto a pensar sobre eso. Yo me he puesto, y ese conflicto cognitivo es el que necesariamente trae un aprendizaje porque el cerebro se mueve. Pero como yo les decía, pensar duele. Y por eso es que, pues, ¿dónde más vamos a pensar si no es en la universidad? Dice, enfermera ya pensionada que no vacunó a sus hijos, que ahora son médicos, pero que en su práctica y rol de profesora hacía campaña de vacunación en municipios. ¿Los vacunó? Pero sí, ¿Okay? yo lo escucho con los ejemplos y lo asemejo mucho a lo que nosotros trabajamos como dilemas éticos. Entonces, por ejemplo, yo tuve una situación que me conflictuó mucho con unos estudiantes hace algunos años. No sé si de pronto recuerdan de un miembro de la comunidad NASA que había matado a sus hijos. Y él después había intentado suicidarse y él terminó pues en el hospital. Cuando nosotros estábamos recibiendo turno con los estudiantes, claro, pues eso pues ya la noticia se había difundido, los estudiantes se identifican muy bien pues por también los datos de identificación de las personas. Y una estudiante me dice, profe, ¿y uno allí qué hace? O sea, porque es una situación muy, muy difícil de comprender, de tratar de ser empático ahí en ese momento. Dice, ¿y qué pasa si uno no lo quiere atender? ¿Qué pasa si uno no quiere estar con esta persona? ¿Y qué pasa si uno no lo quiere ver? ¿Es algo así? Claro, claro. Ese es un excelente ejemplo, ¿vale? Yo no, ustedes me comunicarán porque yo tampoco sabría qué hacer, no conozco la legislación.
Pero, por ejemplo, ese tipo de preguntas, si una persona te está haciendo eso desde su profunda emocionalidad, es el momento más adecuado para que tú trabajes con ellos. Claro que ahí tuviste la lamentable suerte de que tienes un caso real, ¿no? Pero imagínense que no haya un caso real, nos toca inventárnoslo para que los estudiantes sientan esa necesidad. Esa necesidad que tu estudiante te estaba diciendo ahí es muy valiosa. O sea, estás encontrando algo que es una joya dentro del proceso educativo, que es que el estudiante quiere aprender. El estudiante ahí está aprendiendo probablemente desde el miedo, ¿sí? Y el miedo es un motivador muy importante, porque ella dice, yo tengo miedo de que algún día me pase y yo no sepa qué hacer. Profe, ¿yo qué haría ahí? No todo motivador es positivo, ahorita vamos a ver los motivadores principales, pero hay motivadores, el miedo es un motivador. Existen dos tipos de motivaciones, las motivaciones de sombrero blanco y las de sombrero negro. Las motivaciones de sombrero blanco se hacen porque buscas el placer, las motivaciones de sombrero negro es porque evitas el dolor. Esa es una motivación de sombrero negro. Entonces tú dices, evito el dolor. Profe, ¿yo qué haría ahí? Porque me quiero evitar el dolor de que algún día me pase y yo no sepa qué hacer. Sentiré vergüenza, sentiré pena, sentiré miedo, sentiré tristeza. Ese es un momento delicioso para explorar el aprendizaje, que surgió muy por serendipia en ese momento, pero que la ludificación es una excusa para presentar ese tipo de situaciones, ¿sí? Tú puedes inspirar, por ejemplo, una ludificación, un caso ludificado basado en ese lamentable caso. ¿Y qué es lo que tú deberías hacer ahí? No solamente decirle, esto es lo que se hace y esto es un protocolo y esto es un algoritmo que la ley dice que hagamos. No. Tú le dices, ¿qué harías tú? No, profe, yo haría esto y esto. ¿Por qué? Que la persona empiece a ver un terremoto cognitivo. La verdad, ¿yo por qué haría eso? ¿Sí? No, es que yo no lo quiero atender. ¿Crees que ese es el mejor camino? Empezar un diálogo socrático con él, orientado, sesgado, a que el estudiante reconozca primero los aspectos legislativos colombianos. Entonces tú le dices, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a leer el código que corresponde a ese caso. No sé si aquí en Colombia existe objeción de conciencia, no sé, ustedes sabrán más que yo, ¿vale? Ahora vamos a tocar los elementos cognitivos y cosmovisionales de ese paciente, porque él los tiene, por más que sea una persona, un homicida, los tiene, ¿cierto? Ahora miremos los tuyos. Ahora miremos prioridades, qué es más importante aquí, qué es más importante acá. Todo eso dentro de una mecánica segura, porque es un caso, pues, hipotético, donde al final el estudiante no simplemente le diga qué hace uno ahí repitiendo unos pasos, sino que él conecte con su propio corazón y diga, uy, claro, esto es importante para mí porque, por ejemplo, yo soy una persona que yo no juzgo a nadie y yo creo que el enfermero no debería juzgar a nadie porque su trabajo no es juzgar moral y legalmente a alguien, sino salvar la vida y cuidar del dolor. O por el contrario, una persona puede decir, yo no soy capaz. Yo pienso que no todo el mundo debe ser atendido. Yo creo que no puedo violar mis derechos como ser humano atendiendo a una persona juzgada como homicida, y más si fue infanticida. Ese conflicto, yo no sé, y en realidad yo no sé cuál es la ley, ¿vale? Ustedes ya sabrán, porque no sé si una persona ya empieza ahí a entrar en cuestiones ilegales y que se gane problemas legales, no sé, eso ya lo sabrán ustedes. No se trata de decirle qué hacer, sino de que la misma persona, al entender qué debe hacer, entienda cómo conecta consigo mismo y con los elementos humanísticos y técnicos. Eso es lo que yo propondría para ese caso. Ojalá se les presente lo que se le presentó a Lucero. Ojalá, porque eso los lleva a ustedes ya a darse cuenta de que su trabajo no es solamente saber los elementos técnicos de la vacunación, sino que su trabajo es estar mediando entre todo el conocimiento humano sobre la enfermería, ustedes son el cuello de botella entre todo el conocimiento humano y la experiencia sobre la enfermería, y un estudiante, que es un ser humano con todas sus amplitudes, con todos sus dolores, con todas sus carencias, y ustedes son ese embudo, ¿no? Y ese embudo tiene que estar refinado y bien preparado para ello. Bueno, por cuestión de tiempo, que me encantó esta discusión, voy a ponerme magistral aquí hablando sobre los elementos fundamentales de la ludificación para que ahorita en la última media hora ustedes puedan refinar y colocar esos elementos fundamentales que me doy cuenta de que el que más está fallando aquí es la regla y las decisiones interesantes, ¿vale? Voy para allá. Esto lo paso muy rápidamente porque ustedes ya lo vieron en el cuaderno LM que les pasé, en el cuaderno inteligente.
básicamente lo que nosotros proponemos, miren lo bonito que ha pasado en este proceso con ustedes. Esta es la tercera clase que yo tengo con ustedes y es la primera vez que yo presento una definición. Ustedes ya cada uno, colectiva y personalmente, construyó su propio concepto de ludificación y ahora sí traigo el de Teterding et al, que es como el más usado. El uso de estrategias y elementos lúdicos, es decir, relativos a los juegos, ahí ya ustedes ya tienen un bagaje glosario nuevo, ¿no? Juego lúdico es una redundancia, perdón. Juego lúdico es una redundancia. Todo juego es lúdico. Lúdico simplemente es lo referente al juego, ¿vale? En entornos no lúdicos, o sea, yo traigo los elementos de los juegos a donde no es un juego, por ejemplo, un aula de clase. Eso es la ludificación. La ludificación forma parte de un paradigma general propuesto por unos autores que se llaman Eric Klopfer y Osterweider, son como dos referencias importantes de un paradigma que se llama Playful Learning. Playful Learning, aprendizaje, que se traduce como aprendizaje lúdico. El aprendizaje lúdico lo pueden ver en esta referencia, si algún día quieren profundizar en esto. En esta referencia, Moving Learning Games Forward. Lo tengo acá. Es una referencia que nos habla de qué es lo que hace que el juego dentro del proceso educativo beneficia al proceso educativo, tanto en elementos humanos como en elementos técnicos. Y dentro de ello ellos definen dos términos, el aprendizaje basado en juegos y el aprendizaje lúdico, la ludificación del aprendizaje. Como bien mencionábamos la clase pasada, el aprendizaje basado en juegos, no necesariamente digitales, aquí me sobra esto, es cuando usted lleva un juego al aula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llevemos el que veíamos la semana pasada, Septis. Ese es llevar un juego que nos puede inspirar para hacer actividades lúdicas. Pero cuando yo, por ejemplo, en mi aula, yo tengo elementos de los juegos, como los grupos, los retos, las metas, los puntos, entonces estoy hablando de que es la misma actividad que pasa por los mismos procesos, con las mismas consideraciones pedagógicas y didácticas, pero hay unos elementos que convierten al proceso en un proceso motivador. Bien. En ese sentido, lo que nosotros proponemos... Se me detuvo el clipboard. Aquí. Es que ustedes propongan un proceso divertido que se diferencia del proceso entretenido. Yo muchas veces me he encontrado con profesores que me dicen, lo que pasa es que a mí no me gusta eso de la ludificación y eso de los juegos o eso de la gamificación porque yo no soy un payaso para los estudiantes. Una vez conversando con una profesora me decía eso. Y es porque se ha creído, y eso es una reconcepción que hay que hacer, que el juego es una cuestión entretenida. Usted me entretiene a mí, usted es un mago, usted es un payaso, usted es un cuentachistes. Y el juego no se trata de eso. En ese sentido, Papert habla de la diversión dura y la diversión suave. Nosotros podemos, digamos, divertirnos en entornos suaves, en entornos pasivos, cuando en esa diversión el participante es un agente pasivo, observador o apreciador. En la diversión suave el participante es entretenido y evoca emociones como respuesta ante los estímulos externos como la risa, el miedo y la excitación. Por ejemplo, una diversión suave es ir a cine. Nosotros en la ludificación no hacemos diversión suave, hacemos diversión dura. La diversión dura, el participante disfruta como un agente creativo, activo y participativo. El participante disfruta de los retos y de buscar la manera de sobreponerse a ellos. Debe comprender, evaluar, analizar, aplicar e incluso equivocarse. Esta es la diversión en la que, por ejemplo, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar billar. Esa es la diversión en la que yo tengo que poner a funcionar mis neuronas para poder dar respuesta a los retos que el juego me está proponiendo. Nuestro aprendizaje ludificado no busca una diversión suave, sino una diversión dura. Ejemplos de diversión suave son, por ejemplo, el cine, ¿sí? O son, por ejemplo, la creación de maquetas.
Ejemplos de diversión dura son una partida de ajedrez o arreglar mi motocicleta, que son dos cosas que una persona apasionada por las motocicletas le puede disfrutar mucho. Bueno, el de maquetas también es como diversión dura, ¿no? A menos que lo esté haciendo por pura expresión. Pero si, digamos, tiene que construirlo bajo ciertos parámetros, ya es diversión dura. ¿Por qué? Porque involucra un reto cognitivo, involucra un conflicto cognitivo. Ejemplos de diversión suave son las rondas, ¿sí? En Latinoamérica en particular, la lúdica se ha relacionado mucho con los niños, ¿sí? Que es uno de los retos que yo en el café lúdico tengo, porque el logo dice, ¿quién va a café lúdico? Entonces muchas personas me dicen, ay, tan chévere, como para llevar a mi sobrinito. Les digo, sí, puedes llevar a sobrinito, pero nuestro entorno no es para niños. O sea, no es infantil, pueden ir niños, pero no es infantil. Porque muchas personas, que yo creo que es un reto de marketing de mi negocio también, yo he tenido que construir la cultura de que nuestro juego es un juego adulto, es un juego social, que sigue siendo juego, pero es un juego social, es un juego adulto, es un juego en el que te vas a reír como adulto y a tener experiencias de adulto. Incluso tenemos una sección de juegos solo para adultos, que son juegos para tomar, que trata de desligar la palabra lúdica de los niños. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, la gente me decía, es que tú tienes juegos lúdicos, y lo dicen con un tonito como de juegos infantiles, pero no, las rondas son una forma de lúdica, pero no es la única lúdica, y mucho menos es la lúdica de la que hablamos en la ludificación educativa, porque es ludificación suave. Repetir una ronda puede ser divertido, pero no es la ludificación. La ludificación, por ejemplo, de los Legos y de Minecraft es bien curiosa. Entra dentro de una zona gris. Los Legos tienen una serie de restricciones, porque los Legos solamente pegan de una manera, pero es un tipo de diversión que tiene una parte dura y tiene una parte suave. La parte dura es pues saber elegir cuáles son los objetos y los planes para poder llevar a cabo la escena que quiero armar. Y la suave es que yo me expreso como yo quiera. Y Minecraft es uno de los ejemplos más curiosos dentro de la tecnología educativa, y es que en parte es dura y en parte es suave. El modo suave es el modo creativo, que también es muy divertido y muy útil para la educación, que es donde no hay restricciones. Ellos pueden hacer lo que quieran en Minecraft. Y existe una diversión dura que tiene retos. Entonces hay monstruos y te mueres y te caes y este tipo de cosas. Entonces la persona tiene que pensar lo que va a hacer, porque tiene una serie de consecuencias las acciones que hace. Entonces, como decía, bueno, lo que les comentaba la semana pasada, ¿no? Evitemos al máximo entretener. La ludificación no se trata de entretener. La palabra entretener es rechazada dentro de la educación lúdica. La diversión no tiene por qué ser fácil. Evitemos también lo que les hablaba la semana pasada, el brócoli con chocolate. Las actividades ludificadas no van por partes, no va una parte aburrida y luego ponemos la parte divertida. No, se trata de encontrar lo delicioso que es aprender y aquello que aprendemos, y con ello construir un entorno que sea disfrutable para los participantes. Papert, que es el que se construyó este concepto de la diversión dura y la diversión suave, decía, aprendemos mejor y trabajamos mejor si disfrutamos lo que estamos haciendo. La diversión no se trata de entretenerse. En Latinoamérica, la diversión está muy relacionada con el entretenimiento. Las risas, la alegría momentánea, la efusión, que no estoy diciendo que sean cosas malas, son cosas importantísimas en la vida, es lo que se ha relacionado directamente con el juego. Sin embargo, Papert, que fue el creador del construccionismo, el construccionismo en varias vertientes, que como teoría del aprendizaje, aprovechó el valor de disfrutar lo que estoy haciendo para aprender. No, aprender es aburrido y le pongo algo a un ladito que yo disfrute, ¿sí? Entonces, hago la misma clase aburrida y luego les pongo un video. Hago la misma clase aburrida y les pongo un Kahoot. No, sino que todo el proceso en sí mismo es disfrutable. La mejor diversión es la diversión dura, que fue un concepto que él se inventó. Bien, vamos entonces ahora sí a explorar. Voy a entrar un poquito acá. Aquí ya jugamos otra vez con ustedes. Ya hemos reconocido los conceptos. Y listo. Ahora sí hablemos de estos 6 elementos fundamentales del aprendizaje, ¿vale? Vamos a reconocer como ejemplo
dentro de esta sección de los elementos fundamentales de la actividad ludificada, una actividad que a mí me parece muy bonita. Es una actividad para niños, pero no me entiendan que solamente las actividades son para niños, pues porque este es un proceso que yo también hago en formación de formadores para chiquitos, que fue una actividad que yo vi en algún momento en mis estudios, que se llamaba, era la actividad de la pizzería, ¿sí? Era una actividad orientada al desarrollo de las operaciones matemáticas básicas, los porcentajes, el interés, el retorno de la inversión, sumado a otras actividades de colaboración y competencia. Era una actividad que desarrollaba un centro lúdico en Cataluña, donde yo estudié, que he querido replicar acá. Miren, estamos, cuña ahí también para los que tienen hijos, vamos a formar una academia en Quién va, que va a ser utilizar el juego para el aprendizaje. En esa actividad, los niños pasaban por una actividad ludificada en que los estudiantes tomaban el rol de pizzeros. Ellos tenían una meta, que era tener una ganancia de al menos el 50%. Obviamente la pizza no era de verdad, no era como de cartoncito. Y se inspiró en un videojuego del mismo nombre, en el que los estudiantes pues construían pizzas en digital, en una aplicación digital. Entonces, vamos a ver, con este ejemplo, vamos a ver los elementos. Lo primero que ustedes tienen que pensar es el propósito de aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan? En este caso era calcular porcentajes, operar con sumas y restas y optimizar un presupuesto. El propósito de aprendizaje es nuestro faro. No se nos olvide, porque casi siempre nosotros llegamos a una actividad ludificada sin entender muy bien qué es lo que el estudiante quiere aprender. Y muchas veces orientamos el proceso de diseño instruccional a través de temas, o sea, sustantivos. Si ustedes se dan cuenta, los propósitos de aprendizaje se escriben en verbos, que es lo que lo diferencia de los temas. El problema con los temas, que yo soy como medio enemigo de los temas, es que no tanto porque no haya que aprender temas, los temas son importantes, pero los temas tienen una consecuencia marcada, y es que el profesor siente que logró su trabajo cuando enseñó el tema. Sin embargo, enseñar el tema no es suficiente. El hecho de que yo enseñe un tema no quiere decir que el estudiante aprendió. Cuando hablamos de propósitos de aprendizaje, yo observo que alcancé mi trabajo cuando el estudiante alcanzó el propósito de aprendizaje, es decir, cuando calcula porcentajes, cuando opera con sumas y restas y cuando optimiza un presupuesto. El trabajo del profesor ahí es un poco más exigente, ¿no? Porque ya no se trata solo de dar un tema, sino de pedirle o de observar a un estudiante que haya llegado a unos indicadores de logro. Ejemplos de propósitos de aprendizaje. Identificar la riqueza y cultura de las regiones geográficas de la República de Colombia, comprender el funcionamiento de las ramas del poder público, reconocer las partes de la planta y sus funciones, clasificar seres vivos, realizar cambios. O el que ustedes pusieron acá. Relacionar los principios de humanización del cuidado con los elementos técnicos a través de sus metas personales. Ahí arrancamos nosotros. Nuestro trabajo cuando hacemos un diseño instruccional ludificado es tomar esos elementos de propósitos de aprendizaje y transformarlos en mecánicas. ¿Qué puedo hacer yo para aprender eso? No solo, y aquí es importante, muchas veces me entienden la gamificación solamente, o la ludificación, solamente como una evaluación. Entonces se convierte, por ejemplo, en yo les doy un tema y luego les hago unas preguntas, unas memofichas, es como la ludificación somera de la que les hablaba. Yo creo que ustedes son suficientemente viejos para acordarse de las memofichas. Es una forma de ludificar, pero no es tampoco ni la mejor. No sé si se acuerdan de las memofichas, que eran unas fichitas en las que por un lado había una pregunta de memoria y por el otro lado había una respuesta. Esas son las primeras atisbos de ludificación. Yo creo que ustedes van a llegar más allá, porque van a explorar nuevas mecánicas, mecánicas que no solamente me evalúen, sino que me lleven a aprender eso que se me está evaluando. Existen muchísimas mecánicas, o sea, mecánicas es lo que hay. Mecánicas es lo que hay. Entonces, por ejemplo, juegos de aventuras y misiones, competencias, juegos de cooperación, juegos de hacer y realimentar, juegos de personalizar,
las narrativas, o sea, los escenarios, los capítulos, los twists históricos, las tomas de decisiones, etcétera. O sea, aquí no me cabrían en esta diapositiva la cantidad de mecánicas que pueden haber, ¿sí? Mecánicas hay muchas, yo ahí lo que sí les recomiendo es jueguen mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros ya estamos hablando de este mismo ejemplo, de relacionar los principios de humanización del cuidado con las metas personales y los elementos técnicos, por ejemplo, ahí podríamos mezclar una serie de elementos narrativos que ligaran en un rol ficticio a los estudiantes para atender una serie de casos, como en el juego que les mostraba ahorita, que es el de Papers, Please, que son una serie de casos donde ellos se van a ir dando cuenta, y no porque se los cuentan, sino porque ellos hacen las preguntas necesarias y toman las decisiones necesarias de qué es lo que está pasando y cómo deberían actuar ahí. Ustedes no les dicen cómo actuar y luego les ponen el caso para que ellos digan cómo actuar. No, ustedes no les explican cómo se actúa. Ustedes los ponen en el reto, los ponen en el conflicto cognitivo y los llevan a tomar decisiones que pueden tener conclusiones nefastas, sin que ellos sepan. ¿Por qué? Porque ustedes lo que están haciendo es generar en ellos un deseo de aprender. Ejemplo, bueno, cada equipo es un equipo de vacunación en una vereda lejana del Cauca. Tú vas a ser el jefe, tú vas a ser el que administra y tú vas a ser el administrador y tú eres el de seguridad, por decir algo. Y les coloca la narrativa. Entonces llega la persona, por ejemplo, el testigo de Jehová, o llega el que llega a hacer el escándalo. ¿Qué hacen? Así de sencillo. ¿Qué hacen? Como están acostumbrados a que ustedes les digan qué hacer, ellos se van a quedar bloqueados. No sé qué hacer. Hagan algo. No, pues yo le digo tal cosa. Listo. La semana siguiente te llega un comunicado de la Secretaría de Salud diciéndote que acabas de incumplir la ley tal y tal y tal y que se termina tu contrato, por decir algo. Vale, eso lo puedo inventar. Uy, ¿cómo así, profe? Claro, lo que tú hiciste ahí entra en conflicto con la ley tal y tal y tal y tal, porque la identidad de tal y tal y pascual cosa, entonces ya, pues ustedes saben más que yo de eso. Y entonces él va a decir, uy, ¿qué consecuencia? Repitamos el caso. Listo. Llega la persona y te dice, ¿qué haces? No, pues la atiendo de esta manera. Listo. O no sé, no, por ejemplo, no sé. No, pues digo, no, pues claro, entonces no le presto el servicio de transfusión de sangre. Listo, el paciente se le murió, por decir algo. ¿Qué pasó? Ahí acabas de incumplir tu juramento hipocrático y te metiste en un problema peor porque la familia política del niño, no sé, pues te va a demandar por negligencia. Entonces, ¿qué hace uno ahí, profe? Listo, vamos a estudiar los principios de activación del humanismo, vuelvan a hacerlo. No, pues en ese caso yo lo atiendo de esta y de esta manera. Ahí sí, listo, nivel pasado, siguiente nivel y así y así. Entonces, la gamificación de la narrativa con un reto en el que se le ponga a los estudiantes dentro de un entorno puede hacer que esta meta se alcance, pero no porque les explicaste, sino porque ellos acaban de vivir una experiencia gamificada para un propósito de aprendizaje. El tercer elemento es la meta, ¿vale? La meta es lo que el estudiante quiere alcanzar, que no se debe confundir con el objetivo de aprendizaje. Que muchas veces les digo, ¿cuál es la meta? Y me dicen, aprender a vacunar. No, ese es el objetivo de aprendizaje. La meta es algo que el estudiante está tratando de lograr dentro del juego para ganar. Por ejemplo, obtener una ganancia de al menos el 50% en la pizzería, ¿sí? Acá sería solucionar los retos antes de perder 3 vidas, por ejemplo. Digamos que cada vez que pierden el reto, pues pierden vidas. Entonces, perdiste 3 vidas, ya le toca a otro equipo, perdiste el juego. No importa si perdió o ganó el juego, porque lo puede repetir, pero perder o ganar el juego lo conecta con un conflicto emocional. Ay, perdí el juego. Quiero intentarlo de esta manera, quiero lograr de esta manera. ¿Sí? Hasta ahí. Propósito de aprendizaje, mecánicas y meta. Vamos muy rápidamente. Me van a hacer aquí en el panel de preguntas una pregunta interesante, la van a escribir, ¿vale? Por favor, vayan ahí y aquí. Ejemplo de pregunta. ¿Qué meta
¿vale? Y la pregunta más votada la respondo, ¿vale? Aquí, ¿sí logran ver el panel de aquí? Aquí a la derecha hay un panel de preguntas. Por favor, van a colocar preguntas y los demás van a votar y voy a responder. Y voy a darle un punto a la pregunta más votada y la respondo, ¿vale? Entonces, por favor, participen aquí. ¿La están viendo? No, profe, yo no sé dónde está. La pantalla está infinita, profe Hendrix. Sí, sí, la pantalla está infinita, pero ¿ven aquí esto? Acá a la derecha. En donde aparece el chat, ahí, ¿cierto, profe? Sí, a mí me apareció ahí. Los cuadritos, en los Los cuadritos cuadritos, sí. Aquí en los- en los cuadritos donde dice preguntas, aquí. Los cuadritos, aquí. ¿Sí lo ven aquí? Acá a la derecha. Aquí. Aquí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Aquí. Flecha, flecha, flecha. Flecha, Sí, profe. flecha. Profe, ¿qué herramienta es esa? Se llama Summit. Súper útil. Zoom. Summit. Te permite dibujar en pantalla y hacer zoom. Que Profe, siempre ¿y es cómo muy es que útil. se llama la que usted va escribiendo ahí en el Drive y le va, o sea, no, la que usted va hablando y él le va escribiendo? Ah, se llama Whisper Flow. Pídanme el código para que me den a mí un mes de gratis. Se llama Y después Whisper usted lo pide y me dan a mí, no, mentira, Claro. Ahí te gracias, dan profe. uno y así, así. Me ha salido muy buena, o sea, me ahorró muchas horas a la semana escribiendo, ya escribe, o sea, no solo transcribe, sino que te redacta y te pule. Una maravilla. Vivimos en un mundo maravilloso. Entonces, bueno, háganme preguntas aquí, ¿vale? Y se gana 2 puntos la pregunta más votada, ¿vale? Mientras tanto, yo sigo hablando acá. Ejemplos de metas. Ejemplos de metas. Ahora, aquí se me traspasaron las diapositivas, pero aquí hay algunos ejemplos de gamificación, ¿cierto? Misiones, competencias por puntos, cooperación. Por ejemplo, mire, el clásico ejemplo de póngale la cola al burro es un juego clásico de cooperación. La cooperación viene de que uno puede hacer una cosa y el otro no. Entonces, el que tiene el antifaz no ve, pero se mueve. Y el que no tiene el antifaz habla, pero no se mueve. Y tiene que orientar al otro hablando. Ese es un juego muy clásico de cooperación. Esas mismas mecánicas se pueden aplicar a los procesos porque, de nuevo, si yo estoy restringido, la restricción me genera creatividad. Entonces, bueno, recapitulando. Tener claro el aprendizaje. El propósito de aprendizaje es una declaración de la capacidad que el estudiante desarrolla, no de lo que el profesor quiere, sino de la capacidad que el estudiante desarrolla. Él tiene que ser consciente de hasta dónde está llegando, para que él mismo sea consciente de qué tanto ha desarrollado esa capacidad. ¿Qué se me hicieron ustedes? Por ejemplo, la realimentación. La gamificación de la retroalimentación es, tú haces algo y yo te doy puntos por algo que hiciste bien y te castigo por algo que hiciste mal. Esa es la retroalimentación. No porque todo se divide en buenos y malos, pero la realimentación le permite al estudiante ir sabiendo cómo va en un juego de diálogo con alguien que le juzga, como por ejemplo el profesor. La personalización. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos aprendiendo sobre las plantas. Entonces, yo crear mi propia planta e ir tomando decisiones sobre la planta. Ya colocó una pregunta Caterine, ¿vale? Entonces, vótenla para si les parece interesante. Dice, realizar el procedimiento de vacunación sin omitir ninguno de los pasos establecidos en la lista de chequeo. ¿Qué? Profe, es que no sé si entendí bien qué es lo que tocaba hacer. No. Este era un ejemplo de pregunta. Sí, no, yo creo que me hagan una pregunta a mí. Ya. Voy a quitar mi ejemplo, ¿vale? No era que respondan la pregunta mía, sino que háganme una pregunta a mí sobre el tema de la ludificación y los demás la votan, ¿vale? Quiero que me hagan preguntas, por favor, participen haciendo preguntas. Entonces,
La personalización es eso, yo ir creando mi propia cosa a ver qué pasa. Por ejemplo, mi propia planta, a ver qué pasa. ¿Sí? Como cuando uno le ponían a sembrar el frijolito, solo por saber qué pasaba. Entonces, lo mismo puede pasar con los casos de vacunación. Y también la narrativa, ¿no? La narrativa es otra forma de conectar a los estudiantes con una actividad ludificada. La meta responde a la pregunta, ¿cómo gano el juego? ¿Qué debo lograr? Conseguir tantas fotografías de insectos, conseguir que la planta no se te muera en un año simulado, terminar todos los casos sin perder vidas, responder estas preguntas antes que el equipo contrario, etcétera, etcétera. Hay una pregunta de Adalberto que dice, ¿qué relación hay entre la ludificación con la complejidad del tema a tratar? ¡Uf! Excelente pregunta. Si los compañeros la votan, la respondo, ¿vale? Voten, por favor, por la de Adalberto, pero quiero más preguntas para que podamos contrastar. La meta es importante. Hay otra pregunta de Liliana, dice, ¿consideras que la ludificación aplica en temas de medicina donde se mueve tanto el dolor y los sentimientos de las personas? Excelente pregunta. Y Caterina, ¿qué instrumentos de evaluación se podrían utilizar en la ludificación? Excelente pregunta. Por favor, lean las preguntas de los compañeros y votenlas. Dice Alejandra, ¿cómo diseño un sistema gamificado que mantenga motivado a un estudiante cuando ya ha ganado todas las medallas? Perfecto. Voten ahí y respondo la más votada. Es importante que en la meta ustedes me definan criterios de logro, ¿vale? Que el estudiante sepa cuándo alcanzó la meta y cuándo todavía no ha alcanzado la meta. Por ejemplo, en el fútbol, el objetivo es meter un gol, pero el gol tiene su propia definición. El gol no es, ¿tú crees que metiste un gol? ¿Te parece, Messi? ¿Qué opinas tú? Dime cómo harías tú para meter un gol. Eso no es meter un gol. El gol es el balón está con todo el cuerpo o con la más de la mitad del cuerpo por fuera de la línea de meta. Eso es un gol. Está muy bien definido. Entonces los jugadores se esfuerzan por lograr ese cometido y ese indicador. O sea, coger el balón y meterlo. Asimismo, nuestros indicadores de logro en las metas deben tener alguna manera de verificarlos. Por ejemplo, si mi objetivo es obtener el 50% de ganancias, pues tiene que haber una inversión y tiene que haber una utilidad. Y ya, simplemente se calcula. Ahí porque es muy matemático. En la vacunación, ¿cómo sé yo que ellos lograron hacer esa relación? Porque, por ejemplo, consiguieron 3 medallas. En una medalla era, sé listar cuáles son los conceptos humanísticos relacionados en este caso. En el otro es... por cada concepto humanístico, desarrollo una línea que conecta con el elemento técnico a través de la empatía con el paciente. Y la tercera medalla es, conecto estos dos elementos con mi propia opinión. Ahí sí hay un elemento de expresión. Todo eso todo eso sin que el paciente se muera y sin que reciba una demanda, por ejemplo. Entonces, si usted recibe una demanda o el paciente se murió, perdiste el juego y tienes que repetirlo. Esos son indicadores de logro, cosas que yo pueda observar directamente. Existen indicadores de logro cualitativos que muchas veces se presentan, que son juicios por parte del profesor. Esos también. Entonces, por ejemplo, a juicio del profesor, el elemento humanístico está conectado correctamente con el elemento técnico que toca. Eso ya es a juicio del profesor. Pero traten de hacer que no todo dependa de su juicio, que no sea subjetivo del profesor, porque también es una carga adicional, sino que sea algo que se pueda observar fácilmente. Entonces, miren, por ejemplo, ejemplos de metas. Mantener viva una célula durante 5 rondas, alimentándola con ATP. Identificar antes que el otro equipo las organelas en un gráfico con organelas inexistentes. Entonces, si mi objetivo es identificar, yo rápidamente tengo que ver un gráfico e identificarlas antes que el otro equipo. Eso es fácil de verificar. Ver un video en 360 y tomar 5 pantallazos de las organelas en el momento en el que suceda. Entonces, tengo que ver el video, ¿cierto? Y identificarla y ¡tin! Le tomo un pantallazo y lo pego en un álbum de laminitas, por ejemplo. Y ser el primero en hacerlo. Eso también es otra meta. Diseñar en un material plástico las células. Esa ya es una meta más de la diversión suave, ¿no? Que es, entiendo los organelas y lo que hago es pues, que lo armo con plastilina o algo así. Eso también sería un tipo de meta. Ahora sí, este elemento que muchas veces les genera a ustedes
Bueno, las preguntas. Va ganando Adalberto. Uy, hay un empate entre Alberto y Caterine. Desempaten eso, por favor. Los jugadores tienen un presupuesto inicial con el que deben comprar ingredientes y deben vender las pizzas. Las reglas definen las libertades y las restricciones que tienen los estudiantes. Los jugadores pueden comprar cualquier ingrediente, pero deben ver cuáles quieren los clientes y cuáles son de buen precio. ¿Qué pasa? En este juego no armabas la pizza, o armabas la pizza como querías, pero tenías unos ingredientes disponibles. Entonces tú decías, yo voy a comprar salami, queso y tomate y no me acuerdo qué más. Y ellos lo que hacían era que con pedacitos así de cartón iban armando la pizza. Claro, cada pizza tenía un costo que al final tenían que calcular los niños, ¿no? Entonces decían, bueno, le pusimos 10 piezas de salami, cuesta tanto. Le pusimos 100 gramos de queso, cuesta tanto. Era así, pues era pedacitos de cartón, ¿no? Le pusimos tomate, el tomate cuesta tanto, Listo. ¿Cuánto nos sale una pizza de 12 porciones? Tenían ahí que multiplicar y la tenían que vender. Pero resulta que la gente tenía unos deseos y ellos tenían como una especie de poder místico en el que le veían a la gente lo que la gente quería, ¿no? Decían, no. Y los clientes eran unos animalitos, pues porque era para niños. Entonces los animalitos tenían una deseo. Unos querían salami, otros querían, no me acuerdo, queso, otros querían zanahorias, querían champiñones. Y el asunto es que dependiendo de lo que la gente quisiera, les llegaba un porcentaje de personas que querían o no querían un ingrediente y ellos tenían que atenderlos. Y también había un reto que era armar la pizza lo más rápido posible, ¿no? Entonces tocaba ser el primero en entregarse. Y les pagaban. Y al final lo que tenía que hacer era una caja registradora, que era de mentiritas, donde iban registrando y luego sumaban todo lo que habían vendido y tenían que calcular si le habían ganado, ¿no? Y hacían el cálculo del 50% a ver si habían llegado o no. Muchos niños en la primera ronda, prácticamente todos los niños, porque no les decían, hagan esto, hagan lo otro, no. Claro, al inicio el niño solo le metía todos los ingredientes, porque claro, era el juego de hacer la pizza, ¿no? Entonces le metía todos los ingredientes. Y los instructores pues los dejaban equivocarse. Entonces decían, bueno, póngalo. Claro, cuando el niño luego le llegaba la cuenta, decía, uy, no, pues perdí, voten por la de Fauria. ¿Qué evidencia científica o marcos metodológicos nos sugiere para utilizar central la implementación de un proyecto modificado? Vamos a tratar de responderla, pero voten por la de Fauri, pues. Ah, bueno, la de Caterine es la que tiene más votos en este momento. Listo. Entonces, claro, la experiencia de aprendizaje que los niños tenían no era tanto que supieran sumar y restar, porque eso pues ya lo sabían hacer, sabían operar. Igual tenían una calculadora. El problema no era era practicar la operación, pero practicarla en un contexto, que era, ok, voy a optimizar. El objetivo era optimizar. No era tanto sumar y restar, era optimizar. Entonces, claro, cuando llegaban y decían, listo, esa pizza cuesta tanto, no, pues perdiste plata y tu negocio quebró. No, esa expresión de los niños era como que, no, ¿cómo así? ¿Qué significa quebrar? ¿Qué es quebrar? Y tenían que volver a armar la pizzería y ya se medían, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, le colocaban muy poquitos no, pues entonces solamente le ponemos queso y ya, porque, listo. Entonces, cuando ya llegaban así los animalitos, les decían, no, pues así no me gusta, y no les compraban. Y volvían a perder, pero esta vez porque no vendían. Y los niños, ay, pero profe, pero ¿cómo hago? Y decían, mire, es que la optimización quiere decir que no es ni mucho ni tanto, tienen que comprar los productos más baratos que la gente quiera. Y volvían, y entonces ahí se hacían unas 3, 4 rondas y los niños aprendían. Entonces, las reglas pueden estar escritas. Muchas veces entendemos las reglas como no se puede salir de la línea, que son como las reglas del escondite y de la lleva, que son como las que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Pero las reglas también pueden estar no explícitas. Entonces, por ejemplo, tú tienes unos recursos, los puedes usar, pero la regla era que tú pues multiplicabas la cantidad de ventas por la cantidad de costos y tal, y te daba al final un número. Esa era la regla. Y al final te dabas cuenta del número y te dabas cuenta de que perdías si estaba menos del 50% y quebraba la pizzería. Entonces, esa regla estaba implícita, sin que necesariamente... O sea, los niños reconocen las reglas, pero lo importante de una regla no es que esté escrita o que sea solo una restricción, sino que dentro de los parámetros de la actividad las personas se puedan equivocar. Y eso nos lleva al siguiente elemento, que son ejemplos de reglas.
Solo se puede usar una acción por ronda, el equipo debe hacerlo por turno si tiene 1 minuto para lograrlo, gana el equipo que tome los 5 pantallos antes que los otros, ganan todos cuando todos hayan entregado los pantallos correctamente, con unas monedas limitadas deben adquirir recursos reciclables para diseñar la célula, etc. Son ejemplos de reglas. Pero eso nos lleva al siguiente tema. Las reglas deben ser tales que te permitan tomar decisiones interesantes. Ya no responder una pregunta inmediatamente, sino responder una pregunta de tal manera que yo pueda alcanzar las metas. Por ejemplo, ¿qué ingredientes comprar y cómo armar las pizzas? Era la pregunta de ellos, porque tenían que no colocarle ni tan poquitos ingredientes que no vendiera, ni tantos ingredientes que saliera muy costosa. Y eso era lo que hacía interesante esa actividad. Las decisiones no las diseñan ustedes, las decisiones las considera el jugador. Ustedes diseñan las mecánicas para que ellos tomen decisiones. Las decisiones deben ser interesantes en cuanto a que un estudiante debe necesariamente recuperar sus conocimientos o crear nuevos. Si el estudiante siempre toma la misma decisión o si solo hay una decisión clara, por ejemplo, a veces me colocan, es que la regla es, no sé, la regla es que tiene que decir cómo esto afectó a su vida. Esa es la regla. Pues voy y lo digo. No hay decisión ahí, porque si tengo que hacerlo, pues voy y lo hago. No hay decisión ahí. No, las reglas tienen que ser tales que a mí me entren en un conflicto cognitivo en el cual recupero conocimientos y siempre tomo una decisión distinta dependiendo del contexto. Eso me hace más experto, porque ya no solamente es una pregunta y una respuesta, sino que yo tengo que considerar varias variables, varios valores, para poder tomar decisiones informadas en entornos complejos. Bueno, por ejemplo, ¿qué acciones tomar para salvar la célula en cada ronda? ¿Qué etiquetas debo usar de un conjunto posible? O sea, de un conjunto posible, yo tomo esta etiqueta para etiquetar algo dependiendo de sus variables. ¿Qué pantallazos tomar? ¿Cómo tomarlos? ¿Y qué recursos comprar? Y por último, está el asunto de la narrativa, ¿vale? La narrativa es el hilo conductor de la actividad ludificada en el que los participantes toman un rol. En este caso, por ejemplo, son alebrijes ayudando a profesores a través de una actividad ludificada. En este juego, los jugadores son pizzeros. En el de las vacunas, pues son enfermeros en un entorno. La narrativa puede ser ficticia o puede ser real. La ventaja de la real es que los conecta mucho con el perfil profesional y lo que puede suceder en un entorno profesional. Y la ficticia que los libera del ruido del entorno profesional, llegando a limpiar el proceso educativo para que sea más fácil adquirir los conceptos. Entonces uno tiene que decidir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que de verdad ellos se sientan muy sucios, en el buen sentido de la palabra, con todo lo que puede suceder en el entorno profesional, es mejor que la narrativa sea real. Entonces ustedes les dicen, bueno, son enfermeros en el turno de noche del Hospital San José, cada uno de ustedes es cada uno de ustedes con su nombre, ¿sí? El paciente es un paciente real, un caso que hubo. Eso hace que ellos identifiquen el ruido del entorno. En cambio, si hacemos una narrativa ficticia, donde, por ejemplo, ellos son, no sé, enfermeros, pero atendiendo animalitos a los que ustedes mágicamente les pueden ver la mente, como en el juego de las matemáticas, eso hace que, primero, sucedan cosas que en la realidad no suceden, ¿no? O sea, en la realidad el paciente no se puede meter en la cabeza, el enfermero no se puede meter en la cabeza del paciente, ¿sí? O por ejemplo, si son médicos, pues vamos a hacer que es un hospital mágico en el que los exámenes llegan inmediatamente, ¿vale? No hay el ruido del tiempo, ni el precio, ni la EPS, ni nada de eso, sino que ustedes hacen así, y cada vez que hacen así se gastan un crédito mágico, ¿sí? Y solo tienen 5 créditos mágicos, por decir algo, 5 monedas mágicas. Y cuando hacen así, inmediatamente llega el examen que a usted le dé la gana, ¿vale? Listo, en ese entorno ficticio, mágico, claro, eliminamos el ruido de los tiempos, de las EPS, de la administración, y nos centramos solamente en lo que en ese momento estamos formando, que es el resultado del examen. Entonces, la narrativa, pues hay que saberla diseñar, para eso hay que saber también contar un cuento, y aunque es un elemento opcional, es un elemento que le da un pegamento, es un pegamento conceptual, es un pegamento lúdico, en el que los participantes se enganchan, porque a los seres humanos nos gusta mucho pues escuchar historias y sobre todo vivirlas. Eso es lo que da la ventaja. Listo. Voy a responder preguntas entonces, ¿vale? Acá hay unos elementos adicionales, ya voy para allá, que son como avanzados. Si ustedes cogen estos 6 elementos fundamentales,
propósito de aprendizaje, mecánica, reglas. Apúntenlos ahí, propósito de aprendizaje, mecánica, reglas, decisiones, narrativa y propósito de aprendizaje, mecánica, reglas, narrativa, me faltó uno. Propósito de aprendizaje, mecánica, reglas, decisiones, narrativa y ahí, se me está yendo la otra. Meta, ¿vale? Propósito de aprendizaje, meta, mecánica, reglas, narrativa y decisiones. Son los 6 elementos fundamentales de la actividad ludificada. Existen unos avanzados, pero primero voy a responder la pregunta más votada. La pregunta más votada es evidentemente la pregunta de Caterine, que tiene 6 puntos. Y por lo tanto, repíteme tú, para los 2 puntos de tu equipo, Caterine. Dragones audaces. No, los audaces ya se ganaron una noche de juegos en quién va hoy. Porque definitivamente. Voy a responder la pregunta. ¿Qué instrumentos de evaluación se podrían utilizar en la ludificación? Oh, es una pregunta muy sencilla, mire. Todo juego es una evaluación. O sea, es otra la ventaja de la ludificación, ¿sí? Todo juego te coloca en un conflicto cognitivo. Todo juego tiene un problema a resolver. Con lo que el juego en sí mismo es la evaluación. Ahí yo traigo a colación de manera muy adecuada, muy serendípica, el pantallazo que está en pantalla. Imagino que todos han jugado Mario Bros, ¿no? Mario Bros, el primer nivel de Mario Bros, curiosamente no fue el primero diseñado, ¿no? Eso lo cuenta Shigeru Miyamoto. Se diseñaron otros niveles y luego se diseñó el primer nivel de tal manera que de manera muy transparente el jugador aprendiera a jugar sin que se le enseñara a jugar. Desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista del diseño de juegos, el primer nivel de Mario Bros es una joya. Si ustedes se dan cuenta, tiene unos elementos sumamente transparentes, no se notan. Pero si se dan cuenta, está diseñado de una manera tan bien diseñada en el que la persona aprende sin que le estén enseñando. Entonces, en el primer nivel de Mario, ustedes necesariamente aprenden a jugar por la sola interacción de un jugador sin que les estén enseñando nada. Entonces, en Mario, como todos habrán jugado en algún momento, usted aparece a la izquierda. Algunas personas se mueven hacia la izquierda y se dan cuenta de que en ese momento, sin que les hayan dicho, nadie les dice, a la izquierda no te puedes mover, ¿sí? ¿Sí? A la izquierda no te puedes mover. No, pero como está a la izquierda, la intuición es moverse hacia la derecha. Y de ahí en adelante el personaje ya queda en el medio. Y cada vez que se mueve hacia la izquierda, la pantalla ya no corre. La persona aprende eso por el hecho de que lo intenta, ¿sí? Y el primer Goomba es muy clave. Miren, el primer Goomba es muy clave porque cuando uno no sabe jugar y uno no sabe saltar, si uno se mueve sin saltar, pues se muere. Y él aprende, ok, estos muñequitos que tienen cara de malo, pues son los malos. Y me matan y aparece antes era un por 3, ahora aparece un por 2. Ok, perdí vidas. Pero si uno salta en el primer nivel, para esquivarlo, automáticamente le pega a este bloquecito. Y sale una moneda que es dorada y además suena tilín. Entonces la persona dice, ok, eso es algo bueno. Dentro de estas cajas hay algo bueno. Y automáticamente las personas empiezan a golpear los de acá. Y luego se dan cuenta de que el de aquí no le pasa nada. Y el de acá sale un hongo. Entonces la persona dice, ok, el signo de pregunta es no sé qué hay, pero cuando le pego algo sale. Y luego sale el hongo, ¿no? Y el hongo sale necesario, o sea, es casi que imposible no tomarlo, porque él rebota aquí y eventualmente lo va a tocar a la persona. Y te sale un número y dices, trun, 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 y creces y dices, ok, los hongos son buenos. Y así, y así, y así. Este nivel está diseñado de tal manera que la persona, sin que le enseñen nada, aprende. Y todo el nivel en sí mismo es una evaluación. Si ustedes se dan cuenta, no hay un examen de selección múltiple, sino que hay una implementación de la habilidad y él poco a poco va creciendo hasta que llega al castillo y rescata a la princesita. Entonces, para responder a la pregunta de Caterine, tu actividad ludificada debería parecerse a Mario, ¿sí?
todo el tiempo es una evaluación. No hacemos, cuando hacemos procesos ludificados, no digo que no podamos hacer exámenes escritos y talleres y tal, obviamente hay que hacerlos. Pero cuando nosotros hacemos diseños instruccionales ludificados, la actividad en sí misma es el examen. Entonces, por ejemplo, primera cosa, sin enseñarles nada, solamente les decimos la meta y el objetivo de aprendizaje. Les ponemos el caso. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a reconocer la relación que existe entre los aspectos humanísticos, empatía, y los aspectos técnicos de la vacunación, el procedimiento, la limpieza y tal. Ok, gracias, profe. Ajá, muéstrenos su presentación en PowerPoint donde están listados esos elementos. No lo vamos a aprender así. Por favor, pasen al frente un grupo de 3 personas. Tú vas a ser una enfermera jefe, tú vas a ser una enfermera auxiliar y tú vas a ser un guardia y tú un administrador, ¿ok? Y incluso llévate una música bien dramática, ¿sí? Al aula. Ustedes se encuentran con una mujer de cabellos castaños, vestida con una falda hasta la pantorrilla, con unos símbolos de tal y tal manera, y les dice, yo te voy a decir una cosa, yo vine porque, y la vacunación a mí me parece que yo no debería hacerla. ¿Tú me podrías hacer el favor de simular que me vacunaste porque es que mi religión no me lo prohíbe y tal? ¿Qué hacen? ¡Uf! Ya los pusieron, o sea, ahí ustedes ya le pusieron al estudiante el Goomba. Ya le pusieron el Goomba, ¿sí? El Goomba, el muñequito este con cara de malo. Déjenlo que se choque. Entonces yo le diría, tienen 2 minutos para pensarlo. ¿Y qué hacemos? No, pues yo le voy a preguntar a tal parte, no sé qué. No, queda muy mal, usted es un profesional. Bueno, le decimos que sí, que no vamos a presentar. Listo. La semana siguiente les llega un informe de parte de la institución educativa en la que les dicen que ustedes han sido despedidos porque tal cosa. Vuelvan a intentarlo. Y así y así. Eso ya es una evaluación. Después ya no hará falta hacer un examen escrito porque esos estudiantes ya pasaron por una evaluación. Bueno, puede ser que haga falta hacer un examen escrito para otras cosas, pero ahí ya están pasando por una evaluación. Entonces, para responder la pregunta de Caterine, el instrumento de evaluación es la misma actividad de ludificación. Ahora, que yo puedo utilizar instrumentos como talleres, exámenes escritos, debates, argumentación, claro, los podemos seguir utilizando. Pero la ventaja que tenemos aquí es que la actividad ludificada es en sí misma una evaluación, ¿vale? Bueno, voy a responder rápidamente a las otras preguntas que están aquí en modo flash para poder darle paso a la siguiente compañera, ¿vale? ¿Qué relación hay entre la ludificación con la complejidad del tema a tratar? Esa es una pregunta muy clave. Miren, hay un concepto que es la ludificación somera, la mesoludificación y la ludificación profunda, ¿vale? La ludificación somera es la que involucra solo algunos elementos como brócoli con chocolate. Cuando nosotros hacemos eso, la complejidad del proceso o de los conceptos puede ser mucha, pero la ludificación no te está aportando nada. O bueno, te está aportando muy poquito. En cambio, cuando el concepto que subyace, el objetivo de aprendizaje es muy complejo, tu trabajo es hacer un diseño de una obra de arte, entender cada uno de esos objetivos de aprendizaje, de los temas a tratar o de los objetivos de aprendizaje, con qué mecánicas pueden ser alcanzados. Y la idea es que tú desgranes el tema y los objetivos de aprendizaje hasta que encuentres qué mecánicas pueden aplicar. Y eso necesita que ustedes pues sean capaces de jugar muchos juegos para que identifiquen muchas mecánicas. ¿Consideras que la ludificación aplica en temas de medicina donde se mueve tanto el dolor y los sentimientos de las personas? No solo lo considero, sino que es donde más aplicación encuentro. Miren, los juegos los jugamos porque son emocionalmente atrayentes y no solo la emoción de la diversión y la risa. Existen muchas emociones que los juegos nos pueden traer. La pena, la vergüenza, el dolor, la tristeza, la rabia, la efusividad, son cosas que existen dentro de los juegos y por eso se relacionan también con la medicina y con cualquier otra cosa. La gran ventaja también es que el juego es un entorno mágico, es un entorno seguro, donde ese dolor y esos sentimientos pues no están ocurriendo de verdad. Así que la persona puede tener una catarsis dentro del juego y luego salir de ella. No es verdad, no era verdad que ese paciente estaba teniendo esa situación dolorosa. Claro que no. Obviamente, ustedes no van a ir y ludificar al hospital con pacientes reales, porque ahí sí ya no podemos jugar con esos
con esos pacientes. Tienen que hacerlo en un entorno seguro y simulado en el aula. ¿Cómo diseño un sistema gamificado que mantenga motivado a un estudiante cuando ya ha ganado todas las medallas? No, pues es que ganar medallas no es la única forma de motivarse. Lo que yo te recomendaría es que arranques con medallas, que es motivación extrínseca, y empieces a entrar en la motivación intrínseca, que es jugar por jugar, jugar porque en sí mismo es divertido, al punto de que ellos no vengan a ganarse un premio cuando resuelven casos, sino que ir a la clase de la profesora Alejandra es delicioso para ver qué casos hay hoy, porque esos casos es bacanísimo jugarlos sin que me den ningún tipo de nota. Alexander dice, ¿en la Facultad de Salud hay algún curso que les enseñe a los estudiantes a educar a los pacientes y familiares utilizando la holificación? No sé, me gusta que a los estudiantes a educar a los pacientes. No sé, esa respuesta te la dan tus compañeros porque no sé. Tengo una duda, ¿la canción de las vacunas es simplemente una actividad divertida o es una herramienta lúdica para enseñar a los papitos que prevenir es mejor que lamentar? Es solo una herramienta, no es una herramienta lúdica, ¿vale? Una canción no es una herramienta lúdica porque no tiene metas y no tiene reglas. Puede ser algo divertido, sí, pero no es una actividad lúdica. ¿Cómo lograr mantener la motivación de los estudiantes a partir de los diferentes tipos de aprendizaje? Excelente pregunta, que es más profunda, ¿vale? Yo te referiría a nuestro trabajo con el modelo ARCSV e identifiques cuáles son esos tipos de aprendizaje. No sé si te refieres a los tipos de Felder, los de kinético, visual, sinestésico y estos, que ya están bastante desestimados en las ciencias del aprendizaje. Pero, digamos, lo que se ha descubierto en las ciencias de la educación ahorita es que el test de Felder, digamos que categorizaba de manera muy discreta a los estudiantes y las personas en realidad no son tan marcadas. Con lo que, claro, igual con cualquier didáctica, pues vas a tener que observar las diferencias, las diversidades de tus estudiantes para saber aplicar. Por eso esto es un arte. ¿Qué evidencia científica o marcos metodológicos institucionales nos sugiere utilizar para sustentar la implementación de un proyecto modificado ante comités académicos o de calidad que suelen ser muy tradicionales? La efectividad que está documentada y sobre todo las, digamos, necesidades emocionales de los estudiantes y sus problemas de motivación. Ya en este momento tienes un marco de trabajo que les compartí, que es el RCS, para que ustedes tengan un fundamento científico sobre la motivación y ya tienen, pues espero que tengan una serie de herramientas y una serie de elementos que pueden involucrar dentro de su actividad ludificada y que la puedan presentar y pues se las financien incluso. ¿Es posible ludificar el error para que los estudiantes pierdan el miedo a fallar? Claro, claro. Y con ello solamente me excusan. Hablo de 3 elementos fundamentales, avanzados de la ludificación, que es precisamente la libertad para fallar, que es una actividad ludificada le permite a la persona equivocarse. Equivocarse no solamente es bueno, sino que ustedes desean que ellos se equivoquen. Ustedes los incitan al error. Ustedes esperan que cometan errores. Ya se acabó el mundo de la perfección. Cometer errores en un juego es seguro porque es un juego y al mismo tiempo les permite a los estudiantes aprender. El siguiente es la realimentación, que ustedes constantemente le estén diciendo al estudiante cómo le fue, qué logró, qué no logró, cómo no logró, para que ellos, no solamente por notas, ellos estén en un constante proceso de refinamiento de su habilidad. Y por último, la progresión. Una buena actividad ludificada lleva a un estudiante en retos que no le son ni tan fáciles ni tan difíciles y cada vez son más difíciles, de tal manera que el estudiante logre desarrollar sus habilidades en un entorno que se va andamiando, es decir, que va desarrollando habilidades a partir de las habilidades anteriores. Esos 3 elementos ya son ludificación más avanzada, espero que ustedes los puedan desarrollar en su actividad, ¿vale? Creo que les agradezco esas preguntas, ese flash de preguntas nos sirvió muchísimo porque nos ayuda a resolver dudas y nos ayuda a comprender la ludificación más allá.